cuando nos imaginamos las soluciones, esto tiene que ver con un concepto como si fuera una matriz, como la matriz energética, ¿verdad? Que lleva eólico, lleva hidro, ¿verdad? Lleva solar, lleva... Nosotros nos imaginamos las soluciones en las cuencas de la misma manera, ¿ya? En términos de un set de soluciones de diversa índole que van respondiendo a las necesidades y a las urgencias y a los usos en el territorio. Es como no hay una bala de plata, ¿verdad? Sino que es una matriz de diferentes soluciones para esto. Y comentarles también que cuando hablamos de soluciones, no solo estamos hablando de soluciones tecnológicas, ¿ya? Y eso es súper importante puntualizarlo, porque en general se tiende, cuando uno usa el concepto de soluciones, a pensar que estamos hablando solo de soluciones tecnológicas. Y eso está claro que la solución a la situación hídrica va mucho más allá de la tecnología. Dicho eso, voy a abrir el set de presentaciones con el eje relacionado con conservación y protección de nuestros ecosistemas hídricos. Esta presentación va a estar a cargo del experto Manuel Contreras del Centro de Ecología Aplicada. Bienvenido, Manuel. Buenos días. Buenos días a todos. A mí me toca presentar algo que ya Diego introdujo, que es cómo logramos integrar distintas soluciones para abordar la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos va a estar dada por la integración de todo tipo de soluciones. Soluciones que guardan más relación con la ingeniería, otras soluciones que guardan relación con la conservación, otras que guardan relación con la restauración. No hay una única solución que nos ayude a enfrentar este desafío de la gestión sostenible de los recursos hídricos. Y en este caso en particular a mí me toca introducir una mirada que guarda relación con acercarnos a aquellas soluciones que ya están instaladas en la naturaleza, que son propias de los sistemas naturales. ¿Me da la siguiente? Y estas son las denominadas soluciones basadas en la naturaleza, que en simple consiste en utilizar esas propiedades que tiene la naturaleza, que ha tenido siempre la naturaleza, y hoy día por diversas razones utilizada con más bien asociada a las presiones y las amenazas que tienen los territorios y los cambios globales que están ocurriendo, esas propiedades y la eficiencia de esos procesos han ido disminuyendo. Entonces, nos vamos a referir formalmente a estas soluciones basadas en la naturaleza, con esta definición de la IUCN, que dice, son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Tengan solo un punto de referencia. La Tierra tiene 4.000 millones de años y la vida en la Tierra comenzó hace 3.800 millones de años. Desde ahí que ha estado la naturaleza y la biodiversidad interactuando, siendo sostenible, obviamente siempre modificándose, pero siendo sostenible en términos de los procesos. Y uno de los procesos más relevantes que ha sostenido este proceso de la vida en la Tierra es el ciclo del agua. ¿Es la que sigue? Entonces, vamos a hacer una mirada de las soluciones basadas en la naturaleza desde la gestión de los recursos hídricos, priorizando la mirada desde la gestión de los recursos hídricos. Hay varias otras más, por ejemplo, mirarla respecto a la biodiversidad, pero en este caso nos vamos a centrar en la gestión de los recursos hídricos. ¿La que sigue? Y un ejemplo que es particularmente interesante es lo que ocurría ya ancestralmente en todas las comunidades de Latinoamérica, particularmente en todo lo que significaba el manejo del agua por parte de los incas. Y si ustedes miran las fotografías que están arriba de izquierda a derecha, se ve del origen, que en este caso es una surgencia que está encauzada, se ven canales, se van avanzando hacia la derecha en la fotografía, distintas formas de canales, después zonas de infiltración y un cuerpo de agua. Esto es una actividad en la cual se hace una gestión de recursos hídricos basada en las propiedades de la naturaleza
para disponibilizar, para recargar y para acumular el agua. Como se ve en el esquema que está más abajo, hay el punto 2, que es la zona, el punto 1 es la captación, el punto 2 es la canalización, el 3 se canaliza pero se infiltra, el 4 se canaliza, se infiltra y descarga, desborda, todo para recargar las aguas subterráneas para llegar al punto 7 en una zona de acumulación de este recurso hídrico para diversos usos y de diversos servicios ecosistémicos. Entonces estamos hablando de propiedades que han sido gestionadas y utilizadas por las comunidades locales desde hace mucho tiempo. Hay numerosas experiencias en América Latina de actividades de esta naturaleza. Hay territorios completos, ciudades completas que funcionan con la gestión de recursos hídricos a la manera que está planteada aquí desde las propuestas que realizaron, la gestión que realizaron los incas hace mucho tiempo atrás. Entonces, lo que estamos hablando es básicamente mirar la naturaleza, qué podemos acompañar, qué podemos hacer con ella para mejorar la gestión de los recursos hídricos, en particular en una cuenca como la cuenca del Maipo. La siguiente. Y lo que hemos hecho, a partir de toda la identificación y selección de distintas iniciativas que están disponibles y que fueron seleccionadas en todo el trabajo realizado en el escenario hídrico al 2030, y las agrupé en esta tabla, de manera genérica, de manera para poder identificar cuáles son sus características más importantes. Entonces, la primera de ellos es conservación y restauración de humedales, que es una estrategia que siempre está vigente y siempre se habla mucho de ello, y guarda relación con restaurar ríos, restaurar estuarios, las riberas de los ríos, los bofeales, las turberas, las vegas, los lagos, cualquier tipo de humedal. Guarda relación con la conservación y la restauración. Pero la principal característica que tienen estos sistemas cuando los tratamos de utilizar en la gestión de los recursos hídricos, el principal desafío es que presentan una diversa amenaza y muchas de ellas son asociadas a la disponibilidad de recursos hídricos. Un ejemplo de esto son la implementación en Chile del establecimiento de no solo los caudales ecológicos, sino que ahora caudales ambientales que guardan relación con todos los servicios ecosistémicos para mantener las condiciones mínimas de estos ecosistemas. Y de manera de mantener las propiedades a un nivel mínimo. Ese es el concepto que está en el caudal ambiental. No es un caudal que establezca una condición de equilibrio o la condición natural, es la condición mínima. También es particularmente relevante en todos estos elementos de restauración de humedales, las coberturas de vegetación ripariana, a las cuales están asociadas a estos cuerpos de agua, que son los sistemas que permiten filtrar toda el agua puntual que llega de forma puntual y difusa a estos cuerpos de agua, y también los cambios en la calidad del agua. Cuando miramos otra estrategia bien generalizada que se está utilizando, la restauración de humedales terrestres, esto básicamente consiste en reforestar las cuencas y las zonas riparianas, y tiene una incidencia muy directa sobre el aumento del tiempo de residencia del agua superficial en las cuencas. Es un elemento muy relevante, dado que uno de los fenómenos que estamos viendo y que ya señaló Ulrike en su presentación es cambio en las características, en los caudales y volúmenes y calidad de las aguas superficiales y profundas que están disponibles en las cuencas. Entonces, estrategias como la restauración del ecosistema terrestre va directamente asociada a mejorar esta condición. La recarga de acuíferos probablemente, y aquí le indico verde como una clasificación, recarga de acuífero verde, es usar los sistemas naturales ya existentes, sin una construcción asociada a la ingeniería para generar sistemas similares a los sistemas naturales. Y esto probablemente es una de las estrategias que se está utilizando de manera más extensiva alrededor del mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, como la reconexión de las llanuras de inundación. Nosotros vemos todos nuestros ríos para proteger las crecidas durante el invierno, con los cauces, con los cursos de los aguas encauzados, para proteger que el agua no salga. Bueno, en muchos lugares se ha reconectado a los ríos con las llanuras de inundación para permitir que se infiltre el agua y permite la recarga de los acuíferos. El tema de los glaciares también, favorecer la recarga en flujos base, en periodos en el cual las precipitaciones, tanto nivales como invernales, como lluvias, como nieve, son menores. El sistema de zanja de infiltración, campos de infiltración y todas las estrategias que se usan en la parte andina, las cochas, las amunas, las joyas, que son estrategias de siembra y cosecha de agua
particularmente en las cabeceras de las cuencas. Y esta estrategia tiene toda una orientación destinada a infiltrar las aguas y recargar los acuíferos para sus distintos usos, en particular en periodos donde disminuye la demanda asociada a otras actividades, por ejemplo, de la agricultura. Y una estrategia que también se está implementando, pero que está más asociada al sector urbano, es la recarga de acuíferos, que la señalo como gris, porque son sistemas construidos que simulan algunas propiedades de los sistemas naturales. Entonces, dentro de esta estrategia, y que también está siendo utilizada, hay países como Panamá que está fomentando, y a nivel mundial hay un montón de países que tienen implementada esta estrategia, los pavimentos permeables, las plazas de agua, jardines de lluvia, todo esto para infiltrar las aguas de escorrentía y de usos y reusos que genera la ciudad. La siguiente, por favor. Entonces nos vamos a referir a cada uno de estos tipos, partiendo por la conservación, una estrategia de soluciones basadas en la naturaleza, conservación y restauración de humedales. ¿La que sigue? Si las clasificamos en estos 4 ejes, suministro de agua, calidad del agua, regulación hídrica, reducción de desastres, normalmente cuando uno habla de humedales siempre estamos pensando que va a haber mayor suministro de agua. Y en realidad los humedales, cualquiera sea de ellos, salvo algunas excepciones particulares, los volúmenes acumulados o los caudales que están permiten mantener las características ecológicas de esos sistemas. Al disminuir los caudales, si estamos pensando que nos pueden suministrar agua, perdemos algunas de esas características ecológicas y cambiamos su estado ecológico. Pero lo que básicamente realizan estos sistemas naturales es la capacidad de mejorar la calidad del agua, porque hay sistemas microbiológicos y sistemas de biofiltros que ayudan eliminando elementos que están presentes, elementos orgánicos, elementos inorgánicos, mejorando fundamentalmente la calidad del agua. Entonces, cuando hablamos de conservación y restauración de humedales, una de las principales propiedades que tienen respecto al ciclo del agua es mantener la calidad del agua. No nos ayuda mucho en el tema de la regulación hídrica, porque no estamos hablando de grandes volúmenes, salvo el distrito del lago Araucano en el sur de Chile. No podemos sacarle mucha agua a la mayoría de los humedales, porque el sistema está en una condición que permite su sostenibilidad con esos volúmenes. Cuando hablamos del concepto de caudal ecológico o caudal ambiental, estamos hablando del mínimo, el caudal mínimo de agua que mantiene las propiedades estructurales del sistema, pero está muy lejos de su condición natural. ¿El siguiente? Si miramos cualitativamente los costos, esta estrategia, pensemos en el estuario del río Maipo. El río Maipo tiene una condición de un estuario que se perdió la vegetación ripariana, tiene una calidad del agua que ha sido modificada, y los caudales también que ingresan han ido disminuyendo en el tiempo. Recuperar la condición ecológica del río Maipo en términos de gestión de recursos hídricos tiene costos probablemente altos. Pensemos en incrementar los caudales de agua dulce que llegan al sistema, como una de las principales amenazas, y la eficiencia respecto a la gestión de recursos hídricos es baja. Entonces, cuando pensamos en la conservación de los humedales, su mayor fortaleza no está relacionada con el suministro de agua ni la regulación hídrica, sino que solamente en calidad, en mejorar la calidad de agua de estos sistemas. En particular, lo que ocurre en la desembocadura del río Maipo, ha sido una discusión permanente en la última década, en no entender lo que es un estuario, que un estuario es algo absolutamente distinto a un río. Por ejemplo, nosotros no tenemos dentro del Decreto Supremo 90 una tabla específica para estuario. Hoy día, cada vez que se descarga un reel sobre esta zona estuarina, se considera que todo el sistema tiene capacidad de mezclar esa descarga. Los estuarios son sistemas que tienen una estructura hidrodinámica particular, donde no se produce ese fenómeno de dilución total de la columna de agua. Entonces, todavía no somos capaces de entender las propiedades básicas de los estuarios para poder incorporarlas en la gestión de los recursos hídricos, en particular en su capacidad de dilución de contaminantes en estos cursos de agua. ¿La que sigue? Entonces, cuando miramos a la conservación y restauración de humedales, debemos entender que desde la perspectiva de solución basada en la naturaleza, su aporte es cambiar la calidad del agua, mejorarla en la mayoría de los casos, y más bien orientada hacia la biodiversidad. ¿El que sigue?
Aquí hay un ejemplo de un proyecto que se ejecutó hace muy poco en el norte de Chile, en el cual se están restaurando distintas unidades de bofedales en los ríos Huatacondo, Cariquima, Zacaya, en la región de Tarapacá, con comunidades Aymara, que están dándole vitalidad a estos humedales que son de uso de pastoreo y también de extracción de fibra. Y lo que hacen las comunidades es manejar el recurso hídrico para revitalizar el humedal. Este proyecto está todavía en ejecución. La siguiente. Si ahora vamos a la restauración de ecosistemas terrestres, ¿es la que sigue? Y estamos hablando de, básicamente, reforestar las cuencas con vegetación nativa. Esta solución basada en la naturaleza nos lleva a otro espacio en términos de la gestión de recursos hídricos. Nos ayuda muchísimo en la regulación hídrica, dado que favorece la infiltración de agua que sostiene los flujos base de los cursos de agua en las cuencas durante periodos de estiaje, y obviamente nos colabora enormemente con la reducción de desastres, por el tema de remoción en masa, los temas de erosión. También hay un aporte asociado a la calidad de las aguas. Hay estudios muy antiguos que se realizaron en algunas cuencas en el sur de Chile que mostraban que los bosques sanos, los bosques nativos sanos, lo que hacían era capturar todos los nitrógenos y todos los fósforos, y en realidad teníamos una descarga de nutrientes muy reducida en las cuencas, lo cual se utiliza como un indicador de salud de los bosques en términos de la exportación de nitrógeno y fósforo. En la medida que esa condición del estado de salud del bosque cambia, hay mayor descarga de nutrientes a los sistemas. Pero su principal función en este contexto de la gestión de recursos hídricos es la regulación hídrica, y lo que hace es transportar el agua hacia los periodos de menor disponibilidad a través del movimiento de las aguas en los acuíferos y la reducción de desastres. ¿De qué sigue? En términos de costo, estas son iniciativas que tienen bajo costo. Hay numerosos proyectos en Chile que se están utilizando, que se están implementando reforestación a nivel local, a nivel de las comunidades locales, y que tienen una alta eficiencia respecto a la regulación hídrica. También es particularmente importante entender que cada vez que plantamos, reforestamos, incluso con vegetación nativa, vamos a tener un gasto que guarda relación con la evapotranspiración que realizan estos bosques, que se va a disminuir del balance. O sea, plantamos, consumimos agua, pero el balance neto va a haber mayor infiltración. ¿De qué sigue? Esta solución de naturaleza tiene un atributo particularmente relevante, que guarda relación con la mantención del ciclo hidrológico. Parece algo obvio y natural, pero si miramos la cuenca del lago como la Aconcagua, el agua ya no sale al mar hace bastante tiempo, salvo en particulares tenemos descarga al mar. Y lo que está ocurriendo con todas las actividades que estamos realizando en las cuencas es que ya no está existiendo este ciclo hidrológico. No estamos quedando con todo el agua en la cuenca, estamos interrumpiendo el ciclo hidrológico. Todas las actividades humanas están generando que este ciclo no se produzca. Y si entendemos la naturaleza, todo lo que está vivo en los continentes, todo, en todas partes, es el resultado del flujo del agua en el ciclo hidrológico. Entonces, uno de los efectos mayores que está ocurriendo en la forma en que estamos utilizando este recurso en las cuencas es que estamos interrumpiendo el ciclo hidrológico. Entonces, la restauración de los ecosistemas terrestres vuelve al sistema a generar este flujo en el ciclo hidrológico del recurso hídrico. Sostiene los flujos base en periodos de estiaje, particularmente en periodos de 85% de probabilidad de excedencia, y también favorece la biodiversidad. ¿La que sigue? Aquí hay un ejemplo de actividades que están realizándose hace bastante tiempo atrás. Esto es en Chiloé, y las comunidades indígenas están reforestando sus cuencas para lograr tener un suministro sostenible de los recursos hídricos. Entonces, ellos mismos están cultivando los bosques, los árboles de distintas especies, ellos mismos están plantando, ellos mismos están haciendo gestión en las cabeceras de las cuencas para proteger el recurso hídrico. ¿La que sigue? Si vamos ahora a la recarga acuífera con estrategias asociadas a sistemas naturales, dame la que sigue. Esta solución basada en la naturaleza tiene una orientación muy estrecha con el suministro de agua, porque
embalsamos agua, son volúmenes que acumulamos y se acumulan en los acuíferos. También mejora la calidad del agua, porque obviamente al infiltrarse las aguas y pasar por el suelo y subsuelo, se genera un cambio en las condiciones físico-químicas del agua y permite generar esta mirada, esta solución integral entre suministro y calidad del agua. Mayores volúmenes de mejor calidad. ¿La que sigue? Esta solución de infiltrar en los sistemas, en los territorios en términos naturales, son soluciones de bajo costo. Vamos a mostrar un ejemplo, pero hay varios ejemplos en América Latina y son de altamente eficiencia. ¿La que sigue? Entonces, esta solución basada en la naturaleza aumenta el tiempo de residencia de las aguas y genera mayor disponibilidad, volúmenes disponibles en términos de la recarga natural de los acuíferos. ¿La que sigue? Hay un ejemplo de recarga acuífero en Perú, en una llanura aluvial, que se inunda toda la llanura aluvial. Si ustedes ven la fotografía del lado izquierdo, el cauce principal está canalizado, está por el centro, la que tiene la vegetación, y al costado derecho de esa fotografía, la fotografía más gris, se ven una serie de emposamientos litorales. Entonces, cuando hay mayores disponibilidades de caudal, cuando no están siendo utilizados por la agricultura, parte del agua que es transferida y que fluye a través del río, inunda los terrenos aledaños para favorecer la infiltración de esa agua. En este caso, en el río Ica, no más del 15% del caudal medio anual en periodo de crecida es utilizado para infiltración. O sea, el efecto sobre el caudal del río no en este ejemplo particular tienen lagunas aproximadamente en un total de 800 hectáreas que están inundando. Este es un proyecto que tiene más de 8 años. Aquí en la fotografía del lado derecho se ve exactamente lo mismo, en otro tramo, en el cual a la derecha, en la parte baja, está el curso de agua y a la parte más superior se ven las pozas de infiltración. Un ejemplo como este ocurre también en Paraguay, en la zona del Chaco, en el cual hay ciudades, actividades agrológicas, ganadería e industriales que funcionan con este método, capturando el agua, las precipitaciones, infiltrándola, aumentando los volúmenes de los acuíferos y capturándolas para diversos usos en la actividad. Son iniciativas que generan un ciclo hidrológico local para hacer un mejor uso de las aguas cuando están disponibles y generan mayor eficiencia en estos procesos. ¿La que sigue? Y respecto a la recarga acuífero en zonas más urbanas, ¿vamos a la siguiente? La ventaja que tienen es que tenemos un volumen importante. Piensen solamente la cantidad de agua, eso va a estar en los informes que nosotros estamos generando, la cantidad de agua que está movilizándose en toda la ciudad de Santiago, y se traduce en un mayor suministro en términos de volúmenes disponibles. Hay un tema que siempre es importante considerar, que guarda relación con la calidad del agua, pero si podemos ser capaces de utilizar toda esa agua de una manera de generar mayor volumen, mayor tiempo de residencia de las aguas al interior de la cuenca. ¿La que sigue? Estas soluciones, dado que hay ingeniería detrás, en general son de un costo mayor, pero también son muy eficientes. Entonces aquí hay un equilibrio entre las distintas soluciones basadas en la naturaleza respecto a los costos que están asociados y la eficiencia de cada una de las medidas. ¿La que sigue? Entonces, estas estrategias en general permiten aumentar los volúmenes y los tiempos de residencia de las aguas dentro de la cuenca. ¿Qué sigue? Este es un ejemplo. Ya señalé que hay una estrategia muy parecida en ciudades como Panamá, pero esto es una estrategia ya a nivel nacional que ocurre en China, que se llama la ciudad esponja, en el cual todas las aguas que circulan y que son utilizadas en la ciudad son filtradas con sistemas naturales construidos, sistemas artificiales tipo wetlands, y son infiltradas. Entonces se hace un ciclo hidrológico local en el cual todas las aguas utilizadas son de alguna manera filtradas en términos de mejorar su calidad físico-química, y luego son infiltradas para mantener esas aguas dentro de la cuenca. ¿La que sigue? Si ahora miramos en términos genéricos las soluciones basadas en la naturaleza, ¿cómo se visualizan desde una perspectiva de un contexto ambiental? Y aquí están de nuevo los 4 grupos que señalé anteriormente. En general, todo lo que significa conservación y restauración de humedales, la que sigue,
son muy valoradas en términos ambientales. Se indica que tiene un alto aporte en valor ambiental, pero debemos considerar que la mayoría está asociada a calidad del agua y biodiversidad. Su aporte respecto al ciclo hidrológico y a volúmenes es bastante menor. ¿La que sigue? Si ahora vemos una mirada social, en términos de nivel de complejidad social, todas las medidas asociadas a la conservación y restauración de humedales tienen bajo nivel de complejidad, de conflictividad asociada a los territorios. Entonces, cualquier estrategia que esté destinada a conservación de los territorios, de conservación de restauración de humedales, es bien recibida, pero es una medida que obviamente hay que ponerla en contexto de la gestión de los recursos hídricos. Hay otras estrategias, por ejemplo, que guardan relación con los glaciares. Toda aquella estrategia, creo que está más abajo, las otras barras largas, que tienen un nivel de complejidad alto, en el cual cualquier gestión o intervención que se haga en los glaciares va a tener un nivel de complejidad social alto, pero de nuevo, en el contexto del balance de la gestión de los recursos hídricos, su aporte va a ser súper focalizado en términos de los glaciares durante periodos de condiciones de menor disponibilidad de recursos hídricos y particularmente en las cabeceras de las cuencas. ¿Qué sigue? ¿La siguiente? Entonces, ¿con qué nos quedamos en las soluciones basadas en la naturaleza? Es utilizar las propiedades de los sistemas naturales, conservándolos o recuperándolos para hacer una mejor gestión de los recursos hídricos dentro de la cuenca, en particular en la cuenca del Maipo. ¿Son las más importantes? En realidad son una más, que es necesario integrar a esta batería de soluciones para permitir hacer sostenible la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Maipo. Eso, gracias. Muchas gracias, Manuel, por la Diego. completísima presentación. No hay duda que las soluciones asociadas a conservación y protección de ecosistemas hídricos deberían ir, ¿verdad? Sí o sí, en la mayoría de las cuencas de Chile, por no decir en todas. Sin embargo, lo interesante de lo que presenta Manuel es como cuál es, en términos, ¿verdad?, de las funciones o las soluciones o los beneficios de cada una de esas soluciones y cómo, ¿verdad?, cómo las ponemos en este puzzle de soluciones de modo de que se complementen también con otras que no son asociadas a conservación y protección de ecosistemas hídricos. Entonces, muchísimas gracias, Manuel. Muy completa la mirada sobre este eje, ¿verdad? Vamos a seguir entonces en los ejes, ¿verdad? En el tema de las soluciones para avanzar hacia eficiencia y uso estratégico de recursos, a cargo de Alex Godoy y Felipe de la Hoz. Ambos son del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Bienvenido, Alex y Felipe. Hola, gracias Diego. Buenos días a todos. Un gusto de verlos a la distancia y espero que se encuentren bien. Siguiendo un poco en la línea de Manuel, nosotros queremos mostrar un segundo eje, que son las aproximaciones que se tienen en deficiencia de uso estratégico. Como bien dijo Diego, existen más de algún tipo de soluciones. Usualmente siempre estamos sesgados por pensar siempre lo mismo. Y uno de los ejercicios que estamos haciendo con Fundación Chile en esta estrategia es presentar más allá de una opción en el cual la convergencia entre estas puede reducir ampliamente la brecha hídrica. Y como no hay balas de plata, queremos mostrar a través de este eje cuáles son las que pueden aplicar al territorio. La siguiente. En términos de aproximaciones de ciencia, estas buscan, de eficiencia y uso estratégico del recurso, estas aproximaciones que vamos a presentar buscan aprovechar de manera eficiente el recurso. Eso quiere decir, en vez de solicitar nuevas fuentes de entrada, teniendo lo que tenemos, teniendo el volumen de agua disponible que hoy día usamos, ¿cómo podemos usar herramientas que permitan reducir el consumo, disminución de pérdidas, hacer eficiente el gasto que estamos haciendo, y ya sea a través de optimización en la gestión, el uso o la distribución de esta? O sea, en un fondo es como con lo que ya tenemos podemos hacer que rinda de la misma manera.
En este caso, la implementación de este eje busca incrementar al final la disponibilidad en términos de lo que hoy día tenemos, ¿ya? Y eso implica básicamente la optimización de procesos o, en el último caso, el cambio de estos procesos. Por lo tanto, son alternativas a la búsqueda de nuevas fuentes, ¿ya? Usualmente siempre es común que se reduzca el discurso a la búsqueda de nuevas fuentes, de más agua, pero ahora no queremos mirar hacia adentro, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? La siguiente. Para esto, nosotros hemos clasificado las aproximaciones que les vamos a mostrar en términos objetivos. Las técnicas, las aproximaciones para aumentar la eficiencia tienen distintos tipos de objetivos que hemos clasificado en 9 objetivos. Aquellas que buscan conservar el recurso que tenemos, otras que buscan tratar el recurso que tenemos para que esté disponible, aquellas que nos permiten reusar el recurso, aquellas que nos permiten monitorear, fíjense, el cómo estamos gastando ese recurso, aquellas que permiten captar, obviamente, en nuestros procesos, ya fuentes que no son nuevas fuentes, sino captar a partir de estas. 3, algunas que nos permiten almacenar el recurso cuando no estamos almacenándolo, otras que nos permiten optimizar procesos, regular y recargar. Y estas han sido evaluadas primero en su impacto a nivel de escala, ya sean, por ejemplo, si estas tienen impacto a escala nacional, a escala de cuenca, hay otras que tienen impacto a escala residencial, que muchas veces las olvidamos, y otras son aquellas que tienen impacto además residencial, que pueden tener un impacto a nivel industrial. Hemos clasificado las restricciones legales como aquellas que, ¿cuánto cuesta implementar? Porque siempre uno se pregunta, bueno, oye, ¿esto cuánto me cuesta en términos económicos? Sí, pero la segunda en términos económicos es si existen restricciones legales o no para la implementación de algún tipo de aproximación. Y estas se han clasificado en 3. En el corto plazo, o sea, simplemente un tema más bien de aprobación del uso de este tipo de técnica, incluso algunas no tienen ningún tema en contrarregulatorio, aquellas que sí requieren unas restricciones legales a mediano plazo, y finalmente aquellas que cuesta mucho implementar, que implican a largo plazo, y que usualmente uno está pensando ya sea en declaraciones de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, que en realidad requieren mucho más trabajo. Y también hemos clasificado el impacto ambiental, ya, desde positivo alto hasta negativo alto. O sea, hemos dividido el impacto ambiental no solamente en 3 semáforos, sino en 6, porque el impacto puede ser muy alto, puede ser mediano, puede ser positivo bajo, pero también puede ser negativo medio, bajo y también alto. Pero no hemos querido dejar afuera lo que es el impacto social. ¿Por qué? Porque muchas de las tecnologías tienen un impacto social, ya sea en un fondo de cualquier tipo que ustedes pueden ver, que crea al final conflictividad, y hemos dividido el impacto a nivel de negativo alto, negativo medio y negativo bajo. ¿Por qué siempre negativo? Porque asumimos por defecto que cualquier impacto a nivel social va a tener una connotación negativa, sino simplemente es cómo este impacta a la sociedad. La siguiente, por favor. Esta ha sido clasificada en 5 aproximaciones. La primera son aquellas que permiten optimizar la conducción del recurso, o sea, de que lo captamos hasta donde llega, almacenarla y distribuirla. Estas aproximaciones contribuyen a reducir las pérdidas por almacenamiento, conducción y distribución. O sea, mientras conducimos, almacenamos y distribuimos, tenemos que tener pérdidas. Como las disminuimos, este es el grupo que vamos a mostrar. ¿Qué ventaja tienen? Reducir y minimizar las pérdidas en los procesos de conducción de agua, contar con una mayor capacidad de almacenamiento y permitir una interacción entre una mejor gestión entre el agua superficial y subterránea, más de forma controlada. No obstante, esas ventajas tienen algunas condicionantes para ser aplicadas. La primera condicionante es que para ser implementada, para optimizar el proceso de conducción, son dependientes siempre de los caudales. O sea, en un fondo tenemos que recordar que obviamente la pérdida va a depender obviamente del balance entre el caudal que tenemos y lo que se va perdiendo. También va a depender de las condiciones del trayecto del territorio. No es lo mismo un terreno plano o un terreno, digamos, que tiene algún tipo de declive, como también la accesibilidad para este tipo de instalaciones, ¿ya? Por lo tanto, son 3 restricciones más bien físicas. 2, los sistemas de infiltración controlada, por ejemplo, agua lluvia, tienen que considerar un dimensionamiento preciso en términos de análisis del lugar. O sea, en un fondo, cuando hablamos de infiltración por agua lluvia, el conocimiento de las proyecciones de la precipitación de agua caída hasta el día de hoy, como las futuras, es una variable o condicionante para poder ser implementada y no para llegar a implementarse de uno, ¿ya? Y finalmente, la disponibilidad temporal y volumétrica de agua, que es una variable que tiene que ver con captación, pero que va a condicionar la aplicación de esta herramienta. La siguiente.
En términos de optimización de la conducción, aquí les presentamos que estas tienen en general, las que optimizan la conducción, evitar las pérdidas en la conducción, almacenamiento y distribución, tienen por objetivo optimizar y almacenar, y todas las que se aplican, ¿ya? Se aplican a escala industrial, y aquí hay algunas que además se pueden aplicar a escala residencial. Entonces, por ejemplo, la primera es una red de alcantarillado al vacío. La red de alcantarillado vacío, desconocemos hoy día las restricciones legales porque no hay alguna regulación específica en términos de esto, pero se tiene un impacto ambiental positivo medio, dado que en un fondo permite mantener flujos de forma constante y obviamente disminuir las pérdidas. Lo segundo, sobre el impacto social, tampoco lo hemos conocido. Lo segundo es la conducción, como ustedes pueden ver abajo, cerrada de agua. ¿Ya? La conducción cerrada de agua, ¿ya?, permite en un fondo disminuir las pérdidas por medio de conducción, ¿ya? Tiene restricciones legales de corto plazo, que son las típicas de los sistemas de conducción de agua o de algún tipo de cañería. Tiene un efecto positivo ambiental positivo bajo y obviamente un impacto negativo social medio. Después está el mejoramiento, más abajo, el mejoramiento y reconstrucción de canales de regadío. Muchos canales de regadío deben ser mejorados y deben ser reconstruidos. Y esto tiene un impacto, una restricción legal a mediano plazo, tiene un impacto positivo en términos ambientales y un impacto social negativo bajo. Y arriba, la manta, lo que ven ustedes es una manta de hormigón impermeable, o sea, que con restricciones legales a corto plazo, tiene un alto impacto ambiental y un impacto social medio. ¿Vean la siguiente? También dentro de esta categoría tenemos las celdas de polipropileno para gestión de aguas lluvia en forma de drenes. Esto permite en un fondo captar de mejor forma el agua cuando cae. Se utilizan usualmente en muchos sectores, tanto urbanos como residenciales. En sectores urbanos lo hemos visto, por ejemplo, en las canchas, en canchas, por ejemplo, de fútbol americano, en canchas de fútbol, que permiten además evitar la inundación y canalizar estas aguas para poder ser colectadas. Esto tiene un objetivo que es finalmente recargar. Dos, permite en un fondo que se puede aplicar a nivel de cuenca y a nivel residencial y a nivel también industrial, si es que en un fondo existen vastas extensiones en las cuales permiten, digamos, tomar ventaja del agua lluvia. Tiene restricciones de corto plazo, un impacto ambiental positivo y un impacto negativo bajo en términos sociales. Las otras técnicas que también es menos utilizada y menos conocida son las esferas para evitar la evapotranspiración. Y esto se puede utilizar a nivel de escala residencial, como también industrial, le había dicho, ¿ya?, que permite disminuir la evaporación cuando uno almacena y capta agua. En ese sentido, el impacto ambiental es positivo, alto, y tiene un bajo impacto social negativo. Y finalmente las cámaras ABS, las que se llaman StormTech, que son para el control de agua y lluvia. Aquí el objetivo es precisamente recargar, se puede utilizar para ambas escalas, tiene restricciones legales a corto plazo y un impacto social en realidad medio, por el tamaño que pueden tomar de acuerdo a las necesidades de cada uno. La siguiente, por favor. El siguiente grupo es la optimización del uso de agua. O sea, ya no hablamos ni de construcción, ni almacenamiento, ni distribución. Hablamos del uso de la persona, de cómo yo uso esa. Por tanto, son técnicas que contribuyen a aumentar la eficiencia mediante la operación. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que aplican de forma localizada y que en un fondo permite ser acorde al tipo de requerimiento de los cultivos. ¿Ya? No permite controlar de forma homogénea el agua para los cultivos o para el tipo de proceso que estamos utilizando. Si nosotros somos capaces de homogeneizar la entrega de agua, también podemos optimizar el uso fertilizante. O sea, esos dos parámetros convergen en términos, por ejemplo, de campo. También nos permite reducir las pérdidas de agua en sistemas productivos, mejorar la capacidad de retención del agua en suelo y aumento de la eficiencia de agua. Sin embargo, los condicionantes para su aplicación no son 100%. Estas son dependientes del tipo de cultivo, del tipo de suelo, del tipo de clima y las prácticas de manejo deseadas que se quieren obtener. ¿Ya? Por tanto, no es llegar y aplicarla, no es porque el vecino me diga, mira, está súper bueno para mí, es muy bueno que uno tenga que tener en cuenta las condiciones de aplicación. Dos, requiere de programas de mantención, a diferencia de las anteriores, y de operación, por supuesto, en términos de cumplimiento objetivo. Algunas de estas van a demandar el uso de energía, y esta energía puede ser convencional o puede ser de energía renovable, por ejemplo, y eso también en el fondo nos cambia los costos. Tienen un alto costo de inversión inicial y también están dependientes de la disponibilidad temporal y volumétrica del agua. Vean la siguiente. Para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando, son, por ejemplo, dispositivos de control de temperatura para consumo
consumo de agua caliente. Y eso nos permite, en el fondo, optimizar sistemas en todos sistemas industriales, pero también en sistemas residenciales. Los consumos de aguas pasivos que tenemos dentro de las instalaciones muchas veces no son considerados entre los consumos. A pesar de que pueden ser considerados bajos, suman al consumo de agua total. Por lo tanto, tienen un impacto positivo ambiental y tienen un bajo impacto negativo social. Lo otro es, por ejemplo, herramientas como el humesuelo. El humesuelo permite evitar la transpiración del suelo y evitar la evaporación, por tanto ayuda a retener humedad. Y la retención de humedad permite en un fondo también disminuir el proceso de utilización de agua en esto. Esto se puede utilizar desde escala residencial como a escala un poco mayores. Como les dije, decíamos, el objetivo aquí es optimizar el uso del recurso, y las restricciones son de corto plazo, por tanto son restricciones en el fondo muy pocas, se pueden llegar y utilizar rápidamente, por tanto tienen un impacto a corto plazo. No estamos hablando de grandes instalaciones que cortan años, sino en el fondo son cosas muy rápidas. Y arriba, como ustedes pueden ver, el uso de hidrogel, por ejemplo, en raíces para reducir el uso del recurso. Y esto se puede hacer a escala residencial como también a la escala un poquito mayor o intermedia. Tiene un alto impacto positivo ambiental y tiene un impacto medio en términos sociales. La siguiente. Acompañado a esto están un poco las más clásicas que yo les puedo llamar, ¿ya? Que es el sistema de riego para la optimización del consumo de agua para la agricultura. Estas son escalas residenciales e industriales, y es simplemente un sistema de riego para la optimización del consumo de agua, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo, con un impacto positivo, bajo en términos ambientales, pero también un impacto social negativo, bajo. Ya un poquito más avanzado, lo que ustedes también ya tienen que conocer, que es la agricultura de precisión, con técnicas de riego deficitario controlado, que en el fondo hay que saber precisamente dónde, a través de la topología del terreno, se deben aplicar riego de forma un poco más precisa, y no de forma pareja, como si el terreno fuese plano. En este caso tiene una escala industrial, tiene un impacto ambiental positivo bajo, un impacto social negativo bajo también. Por tanto, son técnicas que son las más conocidas, las más clásicas. Otra alternativa es lo que llamamos arriba superior derecho, es como el riego subterráneo. El riego subterráneo puede ser aplicado a ambas escalas, o sea, tanto residencial e industrial, permite en un fondo optimizar la entrega del uso del agua, tiene un impacto ambiental positivo medio y un impacto social negativo bajo. La siguiente. Y finalmente, algunas técnicas que se están utilizando ya y que se han utilizado en países nórdicos o en el resto del mundo ya a grandes escalas, son los cultivos hidropónicos y aeropónicos. Ya los cultivos hidropónicos y aeropónicos en muchas partes del mundo están haciendo ecoescala industrial, incluso a nivel de granjas urbanas, a nivel de ciudades, y tienen un impacto social negativo medio. Las siguientes son la agricultura vertical en invernadero, que en un fondo permite la optimización del volumen del espacio también, tienen un impacto, son escalas más bien industriales, y tienen un impacto social negativo medio, y finalmente lo que conocemos como el mulch, ¿ya? Que permite retener la humedad en el suelo, y que aquí sí tiene un impacto social que nosotros consideramos negativo y alto. La siguiente. En términos de optimización en la gestión del agua, ¿ya? Aquí es cómo se gestiona el agua, o sea, cómo la estamos gestionando, la estamos administrando, ¿ya? Los sistemas técnicos permiten mejorar la gestión en términos de ¿qué? Estos sistemas permiten mejorar la gestión en términos de planificación. A eso nos referimos de gestión, de planificar, captar, conducir y distribuir. ¿Cómo uno gestiona estas variables? O sea, si uno ya tiene las herramientas de arriba, ¿cómo uno empieza a gestionarlas? Y en este caso, la gracia es que tienen este tipo de técnicas son aquellas que miden necesidades de cuándo y cuánto regar, por ejemplo. O sea, nos permiten saber cuándo y cuánto, optimizar el gasto energético de agua, ¿ya? Permite realizar una planificación, o sea, en el fondo, sabiendo esto, permite monitorear la demanda, la capacidad de conducción, etc., ¿ya? Y permite controlar parámetros de entrega, ¿ya? En términos de las condicionantes, ¿ya? Primero son altos costos de inversión, o sea, en el fondo aquí requieren unos costos que son asociados a las técnicas, tienen costos energéticos asociados que pueden aumentar la demanda de energía convencional como energía renovable en caso de que estén instaladas. Y aquí, a diferencia de las anteriores, requiere una capacitación del personal en su operación, ¿ya? Y también están susceptibles a la disponibilidad temporal y volumétrica. La siguiente. En este caso tenemos, por ejemplo, las tecnologías de control inteligente para infraestructura hídrica. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en sistemas en los cuales se manejan grandes volúmenes y son sistemas de control inteligente. ¿Ya? Muchos países que tienen infraestructura hídrica grande
pueden hacerlo, pero aunque ustedes no lo vean, también existen tecnologías de control inteligente para sistemas hídricos a nivel domiciliario. Cuando uno habla de las smart grid en energía, podemos hablar de los water grid también en sistemas que son mucho más residenciales y tienen un impacto ambiental positivo medio. Lo otro es el monitoreo de presión para controlar pérdidas y consumo, ya que en un fondo permite entender cómo se distribuye y un poco responde al concepto un poco más complejo de mecánica fluido, pero por lo menos permite saber cómo se distribuye. O sea, el hecho de saber la presión de esta cañería permite saber cómo va la distribución y si se pueden reajustar o no y si se pueden manipular o no. Esto también tiene un impacto en escala residencial y tiene un impacto positivo ambiental bajo. En este caso, este tipo de herramientas nos permite monitorear y optimizar, por tanto se requiere una capacitación detrás. Las restricciones son de bajo plazo, de corto plazo, restricciones legales, por tanto son rápidas, y el impacto social es un impacto social negativo bajo. La siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, otras que son más conocidas en este contexto, ¿ya? En este contexto tenemos la automatización del riego en la agricultura, algo que todos conocemos, ¿ya? Aquí tiene se puede ser aplicado a nivel de escala de cuenca o a nivel industrial y tiene un impacto ambiental positivo medio. Las siguientes son aplicaciones móviles para la gestión eficiente domiciliaria. Así como están como la domótica lo ha llevado un poco al tema del monitoreo de la calidad del ambiente interior en términos domiciliarios, también nosotros podemos tener estas aplicaciones móviles para la eficiente gestión domiciliaria. Y el objetivo es monitorear ya a la escala residencial y tener un impacto ambiental positivo medio y social negativo bajo. La siguiente. En términos del siguiente grupo, hablamos de reducción de la demanda. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo reducir ahora mi demanda? En este caso, las ventajas que tienen es reducir el consumo de agua. O sea, ya lo que yo tengo, y si yo aplico estas, en convergencia con las otras, puedo reducir aún más. ¿Ya? Ojo, también no deben olvidar que estas no son técnicas estancas. O sea, la sumatoria entre ambas pueden sumar sinergias y reducir aún más el consumo hídrico. Permite la conservación de la superficie productiva, reduce el gasto energético en sistemas de riego. Al reducir la demanda, reduce los requerimientos volumétricos de tratamiento de agua. También reduce la demanda, por ejemplo, en la minería, que voy a mostrar, y obviamente riesgos de filtraciones, y también permite pensar en conservación de parques urbanos. Las condicionantes para su aplicación son el clima, el suelo, la disponibilidad de agua existente, que existan mercados de comercialización de este tipo de tecnología, la capacidad de invertir en ellas, el cambio del sistema productivo y la disponibilidad temporal y volumétrica de agua. ¿Me das la siguiente? En este sentido, la reducción de la demanda son precisamente el recambio varietal a menor requerimiento hídrico, o sea, tener el recambio varietal a un varietal que requiera menos y que esté más conforme con las condiciones ambientales del ambiente es una de las alternativas a la que es superior. Tiene una escala industrial, tiene un impacto ambiental positivo bajo y un impacto social negativo medio. Lo segundo es la reconversión agrícola, ¿ya? A una reconversión a menor requerimiento hídrico. También tiene una escala industrial, un impacto ambiental positivo medio, un impacto social negativo medio. Y en términos de ciudades y en términos de lugares, también no solamente ciudades, sino también en sectores rurales, el paisajismo sérico en muchas partes donde ya existe escasez hídrica, o sea, donde el clima ya ha cambiado y hemos visto el impacto del cambio climático. El paisajismo sérico aparece como una opción sumamente válida y que se puede ocupar. Esto tiene una escala no solamente residencial, sino también en parques urbanos con un impacto ambiental positivo alto y un impacto social negativo alto también. Después podemos explicar por qué en las preguntas. Los objetivos aquí son optimizar y tienen restricción a corto plazo, por tanto pueden ser ocupadas ya. La siguiente. La siguiente, gracias. En términos de los parques urbanos también tenemos el cambio de vegetación nativa, o sea, muchas de las tendencias internacionales y nacionales son precisamente el cambio de vegetación nativa en áreas verdes urbanas. ¿Ya? El trabajar con el medio ambiente, la creación de servicios ecosistémicos dentro de la ciudad es algo que no solamente se aplica en numerosas partes del mundo y ya son parte de estudio, incluso hasta de beneficios ambientales. Se dice que a escala residencial, pero también podemos pensarla en lugares que son más poblados a nivel de escala también, no sé si industrial, pero a escala más de ciudad, que es como residencial, uno siempre piensa como en la casa o en el domicilio, pero en realidad residencial estamos hablando de barrios, estamos hablando de áreas verdes compartidas, etc. Tiene un impacto ambiental positivo alto porque en un fondo crea servicios ecosistémicos dentro del área de las ciudades o de pueblos aledaños o de ciudades más pequeñas. Tiene un impacto negativo social alto porque tienen, yo puedo contar, pero tienen en el fondo menos requerimientos de uso. Lo siguiente es el TIPITAP para la reutilización de aguas grises, ya que tiene un nivel de escala residencial, un impacto positivo ambiental y negativo bajo, y ya un poco la innovación un poco más en términos
de artefactos que son estanques y lavamanos unificados, en los cuales obviamente permite la utilización de los lavamanos, el almacenamiento de agua que permite después utilizar en los flushing que van a utilizar en las descargas de agua residenciales, ¿ya? Y eso permite reutilizar esa agua gris que muchas veces se pierde hoy día porque las cañerías no están separadas en la reutilización de aguas café, y así se evitan las descargas numerosas. La siguiente, por favor. También tenemos sistemas sanitarios de menor requerimiento hídrico. Esto es lo típico que la gente puede comprar en sus casas, digamos, pero también se pueden utilizar a nivel de escala industrial, o sea, desde la escala, por ejemplo, de un strip center, mall, edificios de oficinas, etcétera, que son sistemas de requerimiento de menor recursos, de menor requerimiento hídrico. O sea, tú tienes una escala residencial, pero también una escala ciudad, básicamente un impacto positivo ambiental, porque reduce la demanda y un impacto social negativo medio. También están los detergentes sin enjuague de ropa. Hemos aprendido, por ejemplo, detalles tan simples como, por ejemplo, una máquina de lavar de carga superior por una de carga inferior no tiene ninguna diferencia, sino que incluso la de carga media permite ahorrar el consumo de agua y ahorrar el consumo de detergente, y si además utiliza un detergente de ropa sin enjuague, los ciclos de vida de lavado disminuyen. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen también los principales diseñadores de máquinas de lavado a nivel mundial, que están rediseñando sus máquinas precisamente a esto. También está el sistema de lavado detergente, de lavado de automóviles en seco, que cada vez está llegando a Chile con mucha penetrancia, y eso evita los consumos hídricos en los distintos lugares. ¿Da la siguiente? A nivel también de tipo técnica, reducción de la demanda, fíjense que tenemos las coberturas de techos para retener humedad. La retención de humedad es clave en este tipo de proceso. Por tanto, la cobertura, que es un proceso muy simple, permite retener. Esto se utiliza a nivel de escala industrial. Hay distintos, yo muestro un modelo sencillo, pero hay hasta modelos sofisticados de cobertura de techos para retener humedad en cultivos, cosa de conocer algunas producciones de tulipanes en ambientes extremos, por ejemplo, en otros países. O sea, tiene una gran escala de aplicación. Tiene un impacto ambiental positivo y un impacto social medio bajo, negativo. Y por último, los jabones de espuma de lavado, ya, que en un fondo permite redefinir, y esto están trabajando las grandes compañías a nivel mundial, que es redefinir cómo son estas espumas de lavado. A escala residencial, pero si uno piensa ahora incluso con el COVID, de que uno se lava aproximadamente 15 veces las manos al día, el impacto ambiental es sumamente alto. ¿Ya? Eso, la siguiente. Finalmente, las de cambio de proceso. Aquí hemos reconocido una, que es la reducción de costo en preparación del suelo, permite recuperar el suelo, aumento de la capacidad de almacenamiento, la reducción de erosión. Las condicionantes que tiene que existir una disponibilidad de maquinaria, y hay requerimientos de capacitación y acompañamiento, más obviamente las consideraciones temporales y volumétricas del agua. ¿Me da la siguiente? En este caso, lo que hemos cogido la labranza de conservación mínima o cero, ya que el objetivo aquí es optimizar realmente el proceso. Se utilizan escalas industriales, obviamente tiene unas restricciones legales a mediano plazo, obviamente por sus extensiones, un impacto ambiental negativo medio y un impacto social negativo alto, en este caso, por los sistemas alimentarios. La siguiente. Aquí nosotros hemos querido dar un barrido con una análisis de aproximaciones de eficiencia y uso estratégico del recurso que van más allá de las que uno conoce, y que si uno considera los volúmenes de su aplicación, en realidad la reducción y los términos de eficiencia permiten ahorrar mucha agua en términos de consumo. Ya a veces uno piensa que un lavamano, uno siempre lo ve como casi una cosa media ciudadana, pero si en realidad ustedes piensan de que en Santiago tenemos 8 millones de habitantes, 3.96 personas por hogar, son 4 millones de casas aproximadamente, la reducción si cada uno tiene un consumo aproximadamente entre 3 y 5 metros cúbicos por cabeza en Santiago, y si uno basta que reduzca 1 metro cúbico, estamos hablando de bastantes millones de metros cúbicos al año. Entonces, si uno piensa en este tipo de aplicación de estrategias, podemos tener y ayudar a las estrategias basadas en la naturaleza a que sean mucho más eficientes, y por tanto no son excluyentes, sino al contrario, son sumamente complementarias, creando sinergia con los otros ejes. Vamos a dar paso entonces al último de los ejes, y no por eso menos importante, que tiene que ver con migración e incorporación de nuevas fuentes de agua, a cargo de Diego Rivera de la Universidad de Concepción y Gerardo Díaz de Fundación Chile. Bienvenidos, Diego y Gerardo. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien.
en sus casas o en sus trabajos donde estén cuidándose. Bueno, vamos a hablar del eje 4, que corresponde al eje de migración e incorporación de nuevas fuentes de agua. Vamos a partir definiendo cuáles son las principales características de este eje y cómo se encajan y cómo se coordinan con los otros ejes que hemos estado presentando, para luego describir cuáles son las diferentes opciones que hemos considerado y finalmente realizar un análisis respecto a los impactos asociados a cada una de estas medidas o grupos de medidas. La siguiente, por favor. Pues bien, el eje 4 de migración e incorporación de nuevas fuentes de agua tiene tres características que son importantes de establecer. Lo primero es que lo que busca las medidas de las soluciones que estamos presentando buscan aprovechar, y aquí aparecen dos conceptos importantes que son la eficiencia, los afluentes o aguas de diferente calidad, y lo segundo importante es que mediante la recuperación y el reuso buscamos que se transformen en una nueva fuente de agua. ¿Por qué es importante establecer estas nuevas fuentes de agua o estas medidas que permiten mejorar la calidad de las aguas que ya están siendo descargadas al ambiente o que vienen desde las ciudades? Es que permiten que los sectores productivos se desacoplen de fuentes hídricas naturales de la cuenca, y con eso se genera una mayor resiliencia dentro del sistema. Lo que es muy importante dejar establecido en este momento es que debido a las características que vamos a ver de cada una de los grupos de más, es que lo que proponemos acá en el eje 4 son opciones de respaldo, son una especie de última línea de defensa cuando las alternativas que se presentaron en los ejes 1, 2 y 3 ya no fueron suficientes o necesitan un elemento extra que les permita ser más eficientes o tener mayor impacto. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de medidas que van a estar acopladas principalmente a otras que en la mayoría de los casos no funcionan todo lo bien que uno quisiera por sí solas, sino que necesitan en algunos casos de cambios regulatorios importantes y de acoplarse a otro tipo de medidas. La siguiente, por favor. Pues bien, ¿cuáles son los grupos? Estamos hablando de un total de aproximadamente 90 más, y de estas 90 más las agrupamos en estos 7 elementos. Lo primero tiene que ver con captación y cosecha atmosférica, que corresponde principalmente a sistemas que nos permiten aprovechar la humedad del ambiente o bien aumentar la capacidad de captura de precipitación. La optimización del almacenamiento, que dice relación no solamente con medidas de uso y transporte de agua desde una zona u otra, sino que también en establecer diferentes sistemas que permitan un uso óptimo. La recarga de acuíferos, pero aquí entendido no como una condición verde o gris, como hablábamos en las soluciones basadas en la naturaleza, sino que estamos hablando principalmente de opciones que requieren de una infraestructura importante, puesto que se trata de, por ejemplo, inyección de agua al acuífero mediante pozos a presión. La más voluminosa de todas corresponde a la categoría de tratamiento y uso, en el cual están todos los sistemas de tratamiento y operaciones unitarias que nos permiten mejorar la calidad o tratar los riles desde diferentes procesos productivos. El trasvase entendido como la transferencia de agua desde un lugar a otro, puede ser desde una cuenca contigua a otra o bien en largas distancias, mediante diferentes dispositivos, como por ejemplo redes de distribución o incluso transporte con bolsas, por ejemplo. Desalación, que en este caso corresponde a la operación unitaria de separación de sales del agua, y la siembra de nubes. La siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de captación y cosecha atmosférica? Estamos hablando principalmente de 3 elementos. Uno es la captación atmosférica mediante sistemas como atrapanieblas, que corresponden a una técnica de cosecha de agua, pero también nos referimos a la captación de agua lluvia en techos verdes y condiciones de drenaje, dentro principalmente de las ciudades.
Y todos estos dispositivos lo que nos permiten es capturar el agua y luego conducirla, y esa conducción tiene como punto final o bien el almacenaje, y ese almacenaje puede ser utilizado in situ o como obra de drenaje, y también puede ser utilizado como una condición o como uso de recarga. Las ventajas que tienen este tipo de soluciones es que favorecen mantener el agua dentro de la cuenca y el tiempo de residencia dentro de la cuenca. También aumentan la resiliencia, especialmente en sectores, en ciudades, aumentan la resiliencia de la ciudad frente a inundaciones y crecidas, puesto que, por ejemplo, demoran la llegada de los pics o aplanan, en este caso, la curva del hidrograma de crecida mediante el aumento de la capacidad de infiltración dentro de las ciudades. Luego de que estos elementos son captados, pueden ser fuentes de agua con uso in situ, especialmente cuando estamos hablando de soluciones locales en ambientes rurales. Y una de las ventajas más atractivas de la captación y cosecha atmosférica en el caso del Maipo es que es posible integrarla con otras medidas de drenaje urbano y de recarga de acuífero. Y eso es un elemento muy interesante, puesto que establece una medida integral e integradora. Sin embargo, aparecen algunos condicionantes de implementación, que son, por ejemplo, que requiere de espacios amplios, y puesto que mientras mayor sea la capacidad, mientras mayor es el área, mayor es la captura. Entonces, en un lugar donde llueven 600 milímetros por año, significa que el agua caída son 600 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, mientras mayor sea el área, mayor es la captación, pero también eso implica que mayor tiene que ser la infraestructura que necesitamos para después poder aprovecharla. La siguiente, por favor. Perdón, olvidé antes de eso decir que como aquí estamos hablando principalmente de captura de precipitación, y el 85% de la precipitación ocurre durante el invierno, significa que además de tener estas condiciones de almacenamiento, vamos a depender mucho de cuáles son las condiciones del clima y de variabilidad climática desde un año hacia otro. Ahora sí, Gerardo, perdón. Lo siguiente que dice relación con optimización de almacenamiento, nos referimos a infraestructura que captura, almacena y almacena agua de tal manera de que sea usada en condiciones, en momentos de escasez o de mayor demanda. En este caso estamos hablando de embalses, eso a escala regional, de estanques flexibles multiuso a escala local, estanques modulares de fibra de vidrio también son una opción local, y algunos elementos como las represas inflables de membrana, pero que en este caso funcionan como un almacenamiento de un periodo muy acotado, principalmente para aumentar la carga hidráulica en sistemas de captación de agua. Los embalses, y hay que decir que desde el punto de vista de la variabilidad de clima, cualquier elemento que nos permita almacenar agua durante el invierno para usarla durante el verano es un elemento importante frente a las condiciones de cambio y variabilidad del clima. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar opciones que nos permitan almacenar agua de manera natural en compartimentos ambientales o bien a través de obras artificiales. La principal ventaja o las principales ventajas de la infraestructura de captura es que nos permite aprovechar, ¿verdad?, las aguas que han caído dentro de la cuenca durante el invierno. Permiten todavía mantener el agua dentro de la cuenca o localmente, cuando estamos hablando de sistemas que además están asociados a redes unificadas de distribución, que por ejemplo corran por el Piedmont y que entreguen agua de manera presurizada. Estamos hablando de ahorros importantes de energía. En el caso de operaciones locales tenemos elementos importantes relacionados con la resistencia mecánica y la capacidad de transporte de este tipo de soluciones a condiciones locales. Y respecto a las condicionantes de implementación de este tipo de sistemas, es que en el caso de las grandes obras ocurren dos cosas importantes. Primero son las condiciones geológicas específicas,
por lo tanto hay que buscar lugares específicos donde esto se genere. Hay impactos ambientales y sociales que también son importantes de considerar a la hora de establecer la priorización de los embalses, pero ahí no estamos refiriendo a grandes obras. También existen otras opciones de embalses que tienen que ver, con, por ejemplo, con sistemas interconectados de pequeños embalses en Piedmont y otra opción. Entonces, hay diferentes opciones de hacer embalses, aunque no todas son tan conocidas. La siguiente, por favor. En cuanto a la recarga artificial de acuíferos, estamos hablando de principalmente infiltración de acuíferos mediante sistemas presurizados. Ya lo conversó Manuel, ¿verdad? Y por eso es que decíamos de que esto es bastante más gris, más tirado al negro, ¿verdad? Que las soluciones iniciales que eran las soluciones verdes y grises, porque en este caso necesitamos incluir energía dentro del proceso, puesto que la inyección a presión requiere adicionar energía. Sin embargo, tiene ventajas en los usos ecosistémicos a mediano y largo plazo. Ahora bien, si es que necesitamos ocupar esa agua, si estamos almacenando el agua en el acuífero para después ser utilizada en procesos productivos, eso va a requerir, y es una condicionante de implementación, va a requerir de estructuras de captación. Eso implica que necesitamos hacer un pozo y colocar una bomba para poder extraer el agua que está almacenada dentro del acuífero. Sin embargo, esos sistemas de recuperación de agua ya están en uso a través principalmente de los sistemas de bombeo para uso en la agricultura. Existe una condicionante que no es menor y tiene que ver con que tenemos un conocimiento bastante limitado sobre la capacidad de almacenamiento y la capacidad de recuperación, tanto en calidad como en cantidad del agua que hemos infiltrado, y eso también tiene ramificaciones desde el punto de vista de la gestión de los derechos de agua. La siguiente, por favor. Tratamiento y uso, dijimos que era el grupo más voluminoso de MAS, y en este caso nos estamos refiriendo a operaciones, en algunos casos de operaciones unitarias, o sistemas que o pueden estar contenidos y que están acoplados a otros, pero que por sobre todo nos van a permitir o bien aumentar la disponibilidad de agua, eso significa que hay más agua circulando dentro de la cuenca que antes no estaba, o bien, y este es el principal resultado, es el mejoramiento de la calidad de agua para diferentes usos. En este caso hay un elemento importantísimo dentro de estas condiciones de tratamiento y uso, que son los sistemas de reuso, que son los sistemas de tratamiento de afluentes que nos permiten pasar de una determinada calidad a una calidad objetivo para un uso productivo, ecosistémico, de recarga de acuífero u otro tipo de usos dentro de la cuenca. Ahí tenemos los sistemas de reuso de aguas residuales tratados, reuso de aguas grises, humedales artificiales y también tratamiento de contaminantes. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de reuso? Bueno, principalmente es que en este caso lo que buscamos es establecer un nuevo paradigma, puesto que las aguas residuales tratadas se convierten como una nueva fuente. Existen efectos ambientales positivos, como por ejemplo si es que ocupásemos el agua desde los emisarios submarinos después de un sistema de tratamiento. Hay un elemento importante, puesto que desvía la presión sobre recursos hídricos naturales, pero existen algunas condicionantes de implementación, pues que esto requiere una planificación a mediano y largo plazo importante. Hay temas regulatorios que tienen que ser resueltos antes de una implementación completa a nivel de cuenca. Lo siguiente es que los volúmenes y la calidad, en el caso de los volúmenes va a depender de cuántas operaciones podamos tener dentro de la cuenca, y desde el punto de vista de la calidad es algo que depende mucho de las condiciones del afluente. Entonces no existe una única receta para elegir o establecer cuáles son esas operaciones unitarias específicas. Sin embargo, también existen algunas condicionantes respecto a la percepción que tiene el usuario final de la seguridad o calidad de las aguas que están siendo reutilizadas. La siguiente, por favor.
Tenemos ahora un grupo que tiene que ver con los procesos terciarios de tratamiento y los procesos de remediación. Estos están juntos porque cumplen objetivos muy específicos de mejora de calidad. En el caso de los procesos terciarios de tratamiento estamos hablando de procesos avanzados, de operaciones unitarias de tratamiento muy avanzadas que requieren de personal y de condiciones de operación altamente especializadas. En el caso de la remediación estamos hablando del uso de aditivos u otro tipo de elementos que nos permitan mejorar nuevamente condiciones muy específicas dentro de los parámetros de calidad. Eso tiene muchas ventajas porque permite obtener aguas de calidad superior, pero su justificación va a tener que ver con cuál va a ser el uso posterior de estas aguas, puesto que en general, como son procesos unitarios que están al final del tren de tratamiento, son mucho más caros de operar y también son mucho más caros desde el punto de vista de la inversión. La siguiente, por favor. El siguiente grupo en el tipo de tratamiento y uso corresponde a reactores, filtración y biofiltros. La filtración son sistemas físicos primarios que buscan la separación física de determinadas partículas. Ahí tenemos una gama que va desde los filtros de arena hasta las membranas cerámicas y otro tipo de sistemas de filtraje, microfiltración y ultrafiltración. Están los biofiltros que corresponden a un punto medio entre un proceso simple de filtrado como proceso primario y un reactor, puesto que se aprovecha también de condiciones bioquímicas. Y los reactores, en este caso, entendido como sistemas cerrados que permiten tratar los riles a través de procesos bioquímicos. En general, este tipo de procesos son de fácil operación y mantenimiento, son altamente eficientes cuando son diseñados de buena forma, tienen bajo consumo en general cuando estamos hablando de sistemas más cercanos a sistemas basados en la naturaleza. Tienen una buena eficiencia dependiendo de las condiciones del afluente que se están tratando, y por eso se trata de una condicionante de implementación, puesto que el dimensionamiento y la operación va a depender de la condición del afluente. Por otra parte, en la mayoría de los casos no son sistemas que puedan funcionar por sí solos, sino que requieren de otro tipo de operaciones unitarias, y por lo tanto es lo que hemos venido a llamar sistemas periféricos. O sea, eso quiere decir que orbitan de cierta manera frente a otro tipo de soluciones que son las soluciones centrales frente a los problemas de calidad y disponibilidad. La siguiente, por favor. Luego tenemos sistemas que están más cercanos a las soluciones basadas en la naturaleza, que son las lagunas de estabilización y los humedales artificiales. Las lagunas de estabilización son sistemas contenidos y que generalmente están acoplados a sistemas primarios que nos permiten tratar los riles, los residuos líquidos a través de procesos biológicos y químicos dentro de un sistema cerrado. En ese caso, principalmente principalmente se trata de lagunas aireadas mecánicamente. Eso significa que estamos insuflando oxígeno de manera artificial dentro del sistema. Y en el caso de los humedales vamos a establecer condiciones de operación en las cuales se produce un tratamiento físico, químico y biológico, y este es un tratamiento mucho más extensivo. ¿Cuáles son las principales ventajas de este grupo de operaciones? Es que son aplicables al tratamiento de afluentes de casi todos los sistemas de producción agropecuario, tienen un muy bajo consumo energético, como tienen una alta capacidad de almacenamiento, lo que soportan bastante bien afluentes y efluentes discontinuos con una alta carga orgánica. Sin embargo, requieren de un área importante, puesto que la capacidad de remoción, la carga que aceptan, es proporcional al área, al revés, el área que se necesita es proporcional a la carga. Entonces, mientras más kilos de DBO por día que se tengan que tratar, mayor es el área superficial o el volumen que se requiera dentro del sistema de tratamiento. Pero por sobre todo, como son sistemas que dependen del clima, estamos condicionados por precisamente el tiempo atmosférico y la variabilidad del clima. Eso ocurre en Chile mediterráneo, ¿verdad?, en los cuales tenemos inviernos un poco más fríos que generan cambios en la actividad metabólica en este tipo de tratamiento. La siguiente, por favor.
Luego tenemos un sistema que es bastante simple, que son las tabletas de purificación de agua, pero en este caso solamente aconsejamos su uso en condiciones de emergencia y por periodos muy cortos, puesto que podría tener potenciales efectos en la salud por utilizar arsénico dentro de su composición. La siguiente. Los trasvases corresponden a la transferencia de agua entre territorios en donde alguno presenta alguna condición de superávit y en otro tenemos una cuenca receptora que presenta una condición de déficit. Y aquí tenemos la división entre el trasvase por tierra y mar en larga distancia y el trasvase entre cuencas. El trasvase por tierra y mar en larga distancia son más conocidos los proyectos de carretera hídrica, y entre cuencas ya hay algunos elementos dentro de Chile, como por ejemplo el sistema Lajadillino, Buileo y en el caso de Maule. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, se generan aportes en cuencas deficitarias, y cuando agregamos sistemas de interconexión o sistemas de distribución unificado, eso genera ventajas importantes en cuanto a uso energético. Sin embargo, hay que considerar que las cuencas donantes no siempre están en superávit y en algunos casos van a estar en déficit. Ahí entonces puede haber potenciales conflictos por la preferencia en el uso de los derechos de agua que se produzcan. Y eso va a generar conflictos no solamente entre la cuenca, sino que entre cuencas. Y para grandes obras como la carretera hídrica, los tiempos de ejecución son extremadamente altos, la inversión es extremadamente alta, hay un completo desconocimiento sobre los potenciales efectos ambientales y tampoco existe un plan detallado de transferencia tecnológica y de uso potencial en las cuencas receptoras. La siguiente, por favor. La desalación es una operación unitaria muy conocida por todos, ¿verdad? Que lo que busca es separar físicamente, a través de diferentes procesos, o físico-químicamente, las sales del agua. Lo que se hace ahí es que se genera un residuo, o sea, tenemos agua de muy alta calidad, pero también generamos un residuo que se llama la salmuera. Hay diferentes opciones, principalmente osmosis, electrodiálisis, cristalización, osmosis forzada y también ultrafiltración, nanofiltración. ¿Cuáles son las ventajas? Que permiten purificar aguas, ¿verdad? Que no solamente tienen problemas salinos, sino que también tienen problemas de otros contaminantes. Podemos obtener un alto volumen porque tenemos la fuente de agua muy cerca. Tenemos la fuente de agua muy cerca dentro de la cuenca. Y es una cuestión importante porque cada vez se ha avanzado más en cuanto a acoplar la cantidad de energía que se necesita en el proceso con fuentes renovables. Que en ese caso sí es un elemento importante, puesto que aparece ahí una pregunta en el chat, así que aprovecho a don Juan Orrego a responderle inmediatamente. Por eso aparece ahí como una condicionante de implementación que existe un requerimiento importante de energía y de insumos dentro de la operación y el mantenimiento. Más allá también de los efectos ambientales que se pueden producir dentro de la descarga. Sin embargo, esta parece ser una medida interesante cuando ya estamos al final del espectro de soluciones que no han dado resultados. Principalmente porque aun cuando los precios de desalación han bajado considerablemente durante los últimos años, todavía necesitamos establecer claramente cuáles son las condiciones de producción y de uso del agua, y eso implica sistemas de distribución y de bombeo que aportan mucho más al requerimiento energético de este tipo de soluciones. La siguiente, por favor, la siembra de nubes. La siembra de nubes no está probada en cuanto a su eficacia, tiene una altísima dependencia temporal y espacial, y por lo tanto su uso potencial, muy en potencial, sería en situaciones extremas, puesto que no hay ningún estudio que establezca de manera fehaciente cuál es su verdadero aporte dentro de la producción o intensificación de lluvia. La siguiente. Gerardo ahora nos va a conversar sobre los impactos asociados a estos diferentes grupos de más con los que hemos estado conversando. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien, verdad?
Sí, te escuchamos muy bien, Gerardo, adelante. Ya, perfecto. Sí, así como les comentaba Diego, bueno, yo les voy a presentar a continuación el análisis de los impactos sociales asociados a la implementación de alguna de las más de nuevas fuentes de agua en el territorio. Esto fue generado en el marco de la publicación de Transición Hídrica, ejecutada por Fundación Chile, y construido con el apoyo de un amplio panel de expertos nacionales en temáticas de costos de inversión, condiciones legales, además de impactos ambientales y sociales asociados a las más de nuevas fuentes de agua. En el caso del gráfico superior izquierdo, este relaciona el aporte de volumen de estas soluciones que generan a la brecha hídrica, las barras en azul, asociado a los costos de inversión que estas soluciones requieren, las barras en naranja. Este análisis muestra que aun cuando existen soluciones que aportan un gran volumen de agua, como los sistemas de trasvase o desalación, los costos de inversión son muy altos, por lo que podría pensarse para estos casos en invertir estos recursos económicos en otras soluciones que pudieran aportar el mismo volumen, pero que requirieran menor desembolso de recursos, como por ejemplo el reuso de aguas residuales tratadas o los estanques modulares, por ejemplo, para la acumulación de agua en zonas donde haya superávit o donde se considere que sean estas medidas suficientes para satisfacer la demanda de agua. Sin embargo, para poder avanzar por esta línea, es necesario trabajar en el marco legal que habilite este tipo de soluciones. En este sentido, el gráfico inferior izquierdo relaciona el aporte de agua a la brecha, las barras en azul nuevamente, con los aspectos regulatorios que existen o se requiere que pudieran ser incorporados para habilitar las nuevas fuentes de agua como una solución territorial, que son las barras en amarillo. La principal conclusión es que se requiere avanzar rápidamente en este aspecto de manera a destrabar los puntos regulatorios que impiden de alguna manera la implementación de algunas soluciones con alto impacto, como la que ya mencioné, el reuso de aguas residuales tratadas para los casos urbanos y rurales. En esta materia, sobre lo que existe actualmente, solamente la normativa para una fracción, para el aprovechamiento de una fracción de ellas, como es la ley de aguas grises, pero se requiere avanzar en generar normativas que permitan aprovechar la totalidad de estos afluentes a partir, por ejemplo, de sistemas industriales, o las aguas descargadas por los mismos emisarios submarinos en la cuenca del Maipo, en la zona de San Antonio, o en otras zonas del país. De manera de aprovechar estas nuevas fuentes de agua y paliar de alguna manera la escasez hídrica que vive el territorio nacional. Sobre los impactos ambientales y sociales de estas soluciones presentadas, la gráfica superior derecha presenta la relación entre los costos de inversión, las barras en azul, y los impactos ambientales, que corresponden a las barras en verde, tanto positivos, son los que van hacia la derecha, asociados a la contribución a recuperar ecosistemas o a mejorar la calidad de agua, y los impactos ambientales negativos, las barras hacia la izquierda, que muestran los impactos que la implementación u operación puedan tener sobre los componentes aire, suelo y agua, cuáles son las afectaciones que pueden generar sobre estos componentes y que debieran ser mitigados. Así, medidas que aportan, por ejemplo, nuevas fuentes de volúmenes importantes, como las que mencionaba Diego, el trasvase, la desalación y los embalses, pues presentan altas complejidades ambientales. Esto es importante resaltarlo, que esto no significa descartarlas, pero sí agotar otras soluciones de menor impacto ambiental, como humedales superficiales o humedales subsuperficiales, el reuso de aguas residuales tratadas, urbanos y rurales, entre otras que pudieran aumentar los impactos ambientales positivos asociados al aprovechamiento de estas nuevas fuentes de agua, junto con evitar, por una parte, el sobredimensionamiento de las grandes obras, y por otro, mitigar los impactos que pudieran tener sobre otras con menor incidencia sobre ecosistemas hídricos, proponiendo, por ejemplo, una hoja de ruta con una cartera de proyectos que se haga cargo de estos impactos generados. Finalmente, la gráfica inferior derecha presenta la asociación entre los impactos sociales negativos, las barras en mostaza,
asociados a conflictos y rechazos de las comunidades frente a estas soluciones que puedan impactar de forma negativa el desarrollo de estas soluciones, asociado al aporte o al volumen a la brecha de cada una de las medidas, acciones y soluciones presentadas en este caso, que son las barras en azul. Tal como en el caso de los impactos ambientales, soluciones de gran magnitud en cuanto a volumen aportado y de alto costo, como se muestra en la gráfica, como el caso del trasvase, la desalación, el reuso de aguas residuales tratadas, el trasvase y la desalación, son soluciones de gran magnitud en cuanto a volumen aportado, pero de alto costo, tal como se muestra en la gráfica, y presentan los mayores impactos sociales negativos debido a las intervenciones que generan sobre las comunidades. Por lo tanto, debiese avanzarse en soluciones que pudieran generar menores impactos en este sentido, como el reuso de aguas residuales tratadas o la infiltración artificial, o el reuso de aguas residuales en los casos rurales, con los impactos sociales que esto puede tener para el desarrollo de economías locales. Por lo tanto, todo este análisis presentado destaca la necesidad de evaluar estas opciones o soluciones a implementar, no solo considerando el punto de vista técnico y económico, sino que considerando con la misma importancia las variables ambientales y sociales, producto de la urgencia que requerimos de adaptarnos al cambio climático y las complejidades hídricas, pero sin afectar tanto los ecosistemas como el desarrollo de las comunidades donde se implementarían estas soluciones. Muchas gracias a todos por participar de las encuestas. Vamos a entrar entonces en la conversación en torno a las preguntas que han ido surgiendo en el chat, ¿ya? Vamos con Juan Pablo Rego sobre una pregunta que está dirigida a Manuel Contreras, sobre cuántos años puede tomar la restauración terrestre o reforestación de una cuenca como la del Maipo para recuperar el ciclo hidrológico. Es una pregunta muy interesante. Manuel, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Es súper interesante porque es acercarnos a los tiempos asociados a la biología de los sistemas naturales. Y si pensamos, por ejemplo, en los bosques que están en la cuenca del Maipo, los bosques asociados a los cursos de agua, los esclerófilos, estamos hablando de tiempos generacionales para llegar a una alta eficiencia en términos de estructurar los suelos y estructurar la infiltración de un par de décadas. Suena un tiempo importante, pero han habido tremendos avances en términos de cómo implementar esta estrategia y acelerarla. Hay experiencias en el Mediterráneo, ¿no?, en Europa, con métodos pasivos que permiten la colonización extensiva de estas áreas. Pero básicamente no estamos hablando de años, estamos hablando de décadas, y es un proceso que es sostenido, pero una vez que se comienza, la propia biología y ecología de los sistemas continúa con la propagación. Entonces hay una estrategia que involucra un montón de actividades locales para abordar grandes extensiones. Pero básicamente estamos hablando, si queremos recuperar las zonas de bosque que fueron extraídas o fueron cortadas, estamos hablando de un proceso que hay que comenzar hoy día, y la respuesta la vamos a ver un par de décadas más adelante. Eso digo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Voy a seguir entonces con la secuencia. Tengo a Sebastián Jofré, ¿verdad?, que dice, desde el punto de vista del ciclo hidrológico a nivel urbano, ¿son positivas las pérdidas de construcción de agua potable? ¿Y cuándo se plantean los costos de reforestación, si es que se considera la escala y el tiempo asociado? ¿Comentarios de nuestros consultores o de nuestro equipo sobre lo que señala Sebastián Jofré? Yo voy por la última parte al tiro, Diego. Dale, Manuel. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Y eso es súper importante, porque hasta ahora toda la estrategia de recuperar estas características de las cuencas en términos de reforestación ha estado muy centralizado. Ha estado con iniciativas que son más bien de manejar grandes volúmenes de individuos para replantar en las cuencas, con toda una estrategia más bien desde top-down, desde hacia arriba. Y esa estrategia no ha dado muy buenos resultados, por costos, por los esfuerzos que están asociados. Lo
que se ha ido fomentando a nivel de la región es una estrategia que más de bottom-up, que guarda relación con iniciativas locales en los territorios, y de ahí extenderla para cambios globales en las cuencas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la estrategia más de menor costo y la que está dando mejores resultados son múltiples puntos en los territorios en los cuales se están implementando estas iniciativas que en su conjunto reducen los costos, hacen más eficientes y son tremendamente efectivas en los territorios, como el ejemplo que mencioné en Chiloé. Son pequeñas iniciativas, pero que empiezan a pesar de estar atomizadas, en su integración genera cambios globales con una reducción muy significativa de los costos. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien de nuestro equipo quiere agregar algún, o de los consultores quiere agregar algún comentario sobre Ulrike? Por ejemplo, Ulrike. Sí, Diego, yo no sé si Felipe de la Hoz o Alex querían comentar respecto de este punto. Mientras tanto, señalar que la eficiencia hídrica, siempre se ha hablado de que el aumento de eficiencia puede ir, ¿cierto?, en contra de la recuperación o la infiltración de agua debido a la ineficiencia a las fuentes, ¿cierto?, a los acuíferos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que esa es una pregunta muy válida, ¿ya? Pero también en la medida que uno hace eficiencia, uno capta menos agua del sistema y deja el agua en los ríos y en los cursos naturales para el ciclo del agua, para el desarrollo normal del ciclo del agua, y la eficiencia genera entonces un ahorro de agua que es para el sistema, ¿ya? Y para el funcionamiento de la cuenca. Otro beneficio que produce la eficiencia, por ejemplo, es que mitiga o reduce mucho la contaminación difusa, ¿ya? La contaminación difusa que se genera por el arrastre de contaminantes a través del suelo, cuando yo lavo los suelos, en teoría porque voy sobreregando, genera toda una infiltración y un escurrimiento, ¿cierto?, de contaminantes y cargas hacia los acuíferos. Entonces, cuando hace uno eficiencia, evita ese arrastre. Entonces, eso explica, estos temas que yo he mencionado, explican por qué a nivel mundial siempre se ha optado como una estrategia para la escasez hídrica por la eficiencia y las tecnificaciones, ¿ya? El problema en Chile es que hay una falla y que tiene que ver con que la falta de incentivos ha generado una expansión de uso del recurso con la tecnificación. Entonces, no se ha traducido quizás en más agua para el sistema, para el ecosistema, para el ciclo de agua, sino que más bien se ha traducido en expansión de uso de suelo y un uso entonces más intensivo. Entonces, ahí es donde hay que mirar muy cuidadosamente ese efecto y ver entonces cuáles son los incentivos adecuados que requeriríamos complementar para la entrada de estas mejoras en el uso del recurso. Gracias, Ulrike. ¿Algo, Felipe o Alex, que quieran agregar muy cortito? A ver, en realidad la pregunta dice, ¿son positivas las pérdidas de conducción de agua potable? Eso lo respondió Manuel. ¿Ya? Y cuando se plantean los costos de reforestación, se considera la escala y el tiempo asociado. A ver, uno de los temas de los cazabobos mentales que estamos acostumbrados es a mirar como que cada solución la estamos implementando sin la convergencia de otra. En los temas de eficiencia, incluso cuando habla Ulrike, no estamos siempre pensando en no sé, si soy más eficiente en riego, con eso evitar la recarga del acuífero, pero si usted se da cuenta de las 30 y tantas técnicas que nosotros pusimos, solamente habían 2 que tenían que ver con eso. O sea, en un fondo, yo hice simplemente un cálculo. O sea, si ustedes van a su casa, o sea, supongamos que por vivienda, a lo menos, cuando se calculan los gastos hídricos de una vivienda, en términos, por ejemplo, de construcción, por ejemplo, para sistemas green building, en sistemas urbanos, uno dice, ok, ¿cuántas veces, ojo, así se calcula,
¿cuántas veces por persona al baño? Por lo menos una persona va a depositar un lodo una vez al día, más por lo menos 3 o 4 veces al día, que por descarga, si son mujeres, son 4 descargas, y por hombres también serían aproximadamente 4 descargas más. Significa que en una pareja ya tiene 8 descargas diarias. Y así uno empieza a calcular, si uno calcula por el número de viviendas, que son 4 millones de viviendas, uno empieza a decir, ok, si yo empiezo a aplicar herramientas de eficiencia, lo que estoy haciendo es una disminución en el consumo hídrico por cada uno de los hogares, que al final es agua más disponible, como decía Ulrike, en el tema de la boca toma. ¿Ya? Es más, si uno, por ejemplo, controla en sistemas urbanos, ya sean sistemas de áreas verdes o en sistemas de cultivo de áreas compartidas, en sistemas de aglomeraciones habitacionales, como condominios, series de departamentos, etc., y uno optimiza el riego, al final lo que uno hace es más agua disponible que no estoy captando. O sea, siempre, el problema que tenemos que tener, siempre caemos en el paradigma de la eficiencia en términos exclusivamente del tema de, no sé, optimización del riego y obviamente recarga de acuífero, cuando no nos damos cuenta que el reducir la demanda por medio de la eficiencia hídrica hace que el agua esté disponible. Ayer Diego acuñaba un término que era sumamente interesante en una charla que dio. Siempre nosotros hablamos de calidad, cantidad, y el otro tema que no me acuerdo cuál era, digamos, pero él decía, hay un tema de oportunidad. En la medida que uno hace eficiencia hídrica a través de múltiples agentes, esos múltiples agentes convergen en el sistema y obviamente producen grandes ahorros. Si miramos el mundo cuadrito y pensamos que solamente vamos a aplicar o reforestación o agroreforestería, o solamente vamos a cultivar o vamos a tapar cultivos para evitar la transpiración, o solamente vamos a ocupar humo suelo, es ser reduccionistas porque estamos aplicando una analítica que no estamos usando en este proyecto. En este proyecto, por el contrario, lo que hemos hecho es presentar un conjunto de técnicas para poder estimar qué pasa si la máxima aproximación, si la máxima utilización y aplicación intensiva por cada una de las técnicas aplican al territorio, cuánto disminuye la brecha. O sea, la pregunta de investigación que estamos atrás aplicada es, si yo tengo alrededor de 130 aproximaciones distintas, con distintos tipos de intensidades que permiten reducir, permiten tener más fuentes, ¿cuánto sería el agua disponible? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es bien interesante que ustedes se puedan llevar acá de que no existen 2 o 3 técnicas, ¿ya? Sino que existen más de 130 aproximaciones distintas, que si nosotros las aplicamos en distintas partes del territorio de forma como sistema complejo y en forma conjunta, la brecha hídrica puede reducirse. Y estamos detrás de poder mostrar cuánto sería, en términos de esa aproximación conjunta, la disminución de la brecha por cada uno de los territorios. Entonces, el poder hacernos una aproximación de cuánto saldría es un poquito más complejo, pero sí permite estimar hoy día, ok, el escenario, apliquemos todas, ¿cuántas? ¿Cuánto disminuye la brecha? Y esa es la pregunta que yo creo que es relevante, más que investigar técnica por técnica, que al final no reduce la visión del problema. Muchas gracias, Alex. Voy con un comentario de Rodrigo González, del municipio de San Antonio, que señala que muy interesante el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y agradece la mirada, ¿verdad? Particularmente porque señala que son soluciones que son alcanzables y que no requieren de grandes proyectos de inversión que generen una gran huella de carbono. También tengo a Diego Urrejola, de Fundación Cosmos, que hace una pregunta muy concreta, que es ¿cómo se evalúa la capacidad de los humedales como infraestructura verde para la adaptación a eventos, desastres naturales, sobre todo en el contexto del cambio climático? Por ejemplo, en eventos cíclicos de sequía y lluvias anormales. Creo que esta pregunta está dirigida para Manuel Contreras. Manuel, si quieres responder. Sí, gracias a ambos por la consulta. Y aquí es un tema súper importante de aclarar, porque hay ciertas percepciones que tenemos los humedales y le asignamos un montón de propiedades como que son fuentes de agua o esta capacidad de absorber ciertos fenómenos que resultan en catástrofes o en desastres. Pero la propiedad básica que tienen los humedales guarda relación con su extensión espacial y sus volúmenes relacionados con el tiempo de retorno de las crecidas o de eventos climatológicos que pueden resultar en desastres. ¿Qué quiero decir? Si tenemos un humedal hoy día, por ejemplo, en la desembocadura del río Maipo, que sus límites espaciales actuales guardan relación con una hidrología con tiempo de retorno de entre 5 y 20 años, y los bordes de ese humedal están artificializados,
y viene una crecida con un tiempo de retorno de 100 años o 1000 años, le va a pasar por encima y ni siquiera se va a enterar que está la humedad. Entonces, la propiedad de los humedales respecto de esta relación con los desastres naturales guarda relación con mantener los territorios de los humedales en su expresión asociada a los tiempos de retorno de las crecidas. Entonces, si nosotros quisiéramos en la desembocadura del Maipo asignarle o recuperar esa capacidad de los humedales, significa que tendríamos que aumentar la disponibilidad de espacio del humedal para absorber unas crecidas a tiempo de retorno 500 o 1000 años, que son las que generan desastres más importantes. Para decirlo de otra manera, ¿qué está ocurriendo hoy día? Es que como el balance hídrico ha ido disminuyendo, tanto por recarga como por uso, la expresión espacial de los humedales se han reducido, son de menor tamaño, y lo hemos colonizado con distintas actividades asociadas tanto inmobiliarias como industriales o lo que sea, pero lo hemos reducido. Entonces, cuando viene una crecida mayor, el humedal trata de expandirse y como no puede porque hay infraestructura asociada, las inunda. Entonces nosotros nos hemos ido a instalar en las áreas donde los humedales, con tiempo de retorno de crecidas más largas, previamente absorbían esa condición. Entonces, a eso me refiero y mencioné que recuperar los humedales para catástrofes significa costos muy altos, porque significa que hay que ir encima de los territorios que hoy día están urbanizados o construidos. Muchas gracias, Manuel. Quiero solo volver un pasito atrás con Felipe de la Hoz, que me había quedado, parece, un comentario pendiente de la pregunta anterior. Gracias, Manuel, por esta, y adelante, Felipe, para complementar la anterior. Gracias, Diego. Mira, yo creo que para optimizar un poco el tiempo también, aprovecho de responder un poco también la de Sebastián Jofré, que tiene que ver con la optimización de conducción, que hace una pregunta sobre el tema de distribución de agua y cómo contribuye con la eficiencia, dado que estábamos hablando de la eficiencia antes. Es importante tener claro que cuando hablamos de eficiencia tenemos distintos tipos de eficiencia según la escala de análisis. Podemos analizarla desde el punto de vista predial, que está asociado a los sistemas de riego, todo lo que tiene que ver con la automatización, tecnificación y todo eso. Y cuando ya hablamos más a nivel de cuenca, estamos hablando de la conducción de agua en canales revestidos, obras de derivación, automatización de esta obra y todo eso. Y también cuando analizamos la eficiencia general de la cuenca, cuando decimos cuánta agua tenemos disponible y cuánta es el agua que estamos, entre comillas, entregando al mar. Con eso nosotros podríamos decir tanta eficiencia tenemos dentro de un sistema que se le llama cuenca. ¿Estamos? Ahora, esos son medio mentirosos esos análisis, depende mucho del enfoque que nosotros queramos abordar y de las respuestas que queramos entregar. Cuando nosotros hablamos de la eficiencia en conducción, por ejemplo, la distribución de agua, nosotros hablamos que contribuyen a una eficiencia de la cuenca porque en sí lo que estamos haciendo es, estamos satisfaciendo de mejor manera la demanda que existe territorialmente con una cierta distribución espacial y cruzándola con la disponibilidad que nosotros tenemos temporalmente en la cuenca. ¿Ya? Uno cuando hace el ejercicio simple de decir cuánto tengo y cuánto demando, uno dice, se satisface perfectamente, pero tenemos ciertas condiciones de borde entre medio para poder llegar con esa agua en un tiempo oportuno a ese cultivo o a esa demanda industrial o urbana. Y eso está sometido principalmente a la capacidad de infraestructura y de gestión que nosotros tenemos en una cuenca. Por eso nosotros hablamos que la conducción y la distribución del agua contribuyen a una eficiencia en el uso del agua a nivel de cuenca. Y todo lo otro que tiene que ver con los sistemas de riego y tecnificación claramente mejoran el uso intrapredial, a escala predial, y tienen cierto impacto en la disponibilidad del recurso, posiblemente agua abajo que tengamos en la cuenca. Ahora uno dice, la ineficiencia de uno es el agua disponible para otro. Pero hay que tener muy claro que esa agua se le considera derrame, y ese derrame no constituye derecho. Por lo tanto, ese usuario que riega hoy en día en función de derrame, tiene mucha vulnerabilidad a la disponibilidad de esa agua. Entonces, lo que hay que
tomar en cuenta que cuando nosotros analizamos el tema a nivel de cuenca, el tema de eficiencia, tenemos que preocuparnos que cada eficiencia que nosotros tengamos, tenemos que ser capaces de gestionarla dentro de la cuenca. No saco nada con ser eficiente en algo o en algún punto si no soy capaz de gestionar esa agua disponible en algún otro punto que tengo alguna ineficiencia o alguna carencia. Entonces, ese es el enfoque que nosotros le dimos en estas más que se presentaron ahora, y claramente se deben sumar muchas más técnicas o muchas más prácticas que pueden contribuir a un mejor uso del agua. Eso era, Diego, solamente. Muchas gracias, Felipe, y disculpa por la interrupción en el bloque anterior. Tengo a Eduardo Acuña, de Batuco Sustentable, que hace un comentario que un poco lo que plantea es qué hacemos para mejorar el tema del autocontrol de consumo. Y plantea que existe claramente, ¿verdad?, brechas en control y gestión del agua desde el Estado, ¿verdad?, de las capacidades para, y que esta brecha genera, ¿verdad?, escenarios y situaciones de sobreexplotación, ¿verdad? No sé si alguien de nuestro equipo o de los consultores quiere hacer algún comentario sobre el tema que está poniendo Eduardo en la mesa. Ulrike, quizás algo que comentar a lo que señala Eduardo Acuña. Sí, o sea, en el fondo Eduardo da con un tema no resuelto. O sea, yo mencioné la falla que existe de los incentivos para el uso eficiente y el ahorro. Yo creo que básicamente cuando uno analiza el tema seriamente y con la autoridad, no están existiendo los incentivos suficientes y tampoco hay respuesta de cómo se resuelve el sobreotorgamiento de derechos de agua que se produjo y que supuso ciertos criterios donde se supusieron ciertas eficiencias, y en la medida que se ha ido tecnificando el riego, ese criterio se cae, y entonces caemos en que existe una sobreentrega, un sobreotorgamiento de derechos, frente a la cantidad de agua que tenemos, y que además está en un escenario a la baja, como ha mencionado Juan Pablo, ya están bajando significativamente las precipitaciones, estamos en un escenario distinto, y ese tipo de preguntas no están resueltas. Entonces yo creo que, y pensando también en lo que se mencionó en el Maule, en el taller que tuvimos el martes, esto no es solamente un desafío tecnológico, sino que va acompañado de qué condiciones habilitan la entrada de esas tecnologías y cómo se manejan y cómo se operan adecuadamente esas tecnologías, pensando además en el contexto territorial y el impacto que tienen. Entonces, yo creo que por eso hemos respondido y analizado tanto el tema de la pregunta de Sebastián, porque justamente ese es un tema no resuelto, y yo creo que entre nosotros, para la hoja de ruta, tenemos que tomarlo en consideración para ver qué tipo de soluciones podemos ver desde ese ámbito, y que eventualmente no solamente son tecnológicas. Muchas gracias, Ulrike. Tengo a Andrea Becerra y a Rocío Espinosa, Andrea de NRDC y Rocío Espinosa de Fundación Amulén, que hacen dos preguntas bastante similares. Andrea dice, ¿cómo definen y determinan el impacto social? Y Rocío señala que le gustaría entender la rúbrica que determina el impacto social. Le doy la palabra a nuestro equipo de consultores o equipo de Fundación Chile para responder. Sí, Diego, yo no sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, adelante, se ve. Ya, ok, es que compartí esto porque, y yo compartí en el chat el link a la publicación Más Seguridad Hídrica. Este portafolio es el que reúne las distintas aproximaciones, como dice Alex, que hemos presentado hoy día, con los análisis de impacto social, ambiental, aspectos legales también y costo referencial. Entonces ahí ustedes van a poder ver la descripción detallada sobre la metodología y específico sobre la pregunta de cómo se realizó el análisis de impacto social, ¿ya? Esto fue liderado por un equipo de parte de Lorena Herrera, que es un equipo que trabajó desde su expertise
Ellos trabajan en las evaluaciones sociales, de impactos sociales de muchos proyectos hídricos en Chile, a lo largo de todo el país. Tienen una experiencia bastante importante, y también se guiaron por publicaciones científicas específicas relativas a las distintas técnicas abordadas, y estándares y guías tanto nacionales como internacionales. Y los criterios que ocuparon para el análisis, y que ustedes lo van a poder ver en detalle, ya sea a través de esta publicación, y también cuando ustedes visiten la página web, que nuevamente vamos a poner en línea el próximo lunes, va a estar el informe específico de evaluación social, ya que es un reporte de este equipo que detalla todo el análisis, toda la metodología. Está muy interesante. Y los criterios que ellos ocuparon fue, para esta evaluación, es los beneficios sociales que producen, los costos sociales que producen, relacionados con el aumento de costo de insumos necesarios para aplicar las técnicas, las externalidades positivas y negativas que generan, ¿ya? Y también los conflictos sociales que eventualmente pueden producir entre las personas o grupos de personas, y afectaciones específicas que se pueden dar ante la implementación de estas técnicas. Entonces, los invito a mirar esto en más detalle en las publicaciones, porque yo no soy experta en impacto social, pero en este reporte específico, que se los puedo hacer llegar si ustedes quieren, está el detalle. Muchas gracias, Ulrike. Les cuento que la sesión estaba diseñada hasta las 12:30. ¿Ya? Tengo una larga lista de comentarios y aportes. Les propongo que podamos llegar a los que puedan hasta las 13 y cerrar. De todas maneras, la sesión está quedando registrada, ¿verdad? Y todos los comentarios van a ser revisados por nuestro equipo para ir integrándolos en el trabajo. Les propongo llegar hasta las 13 horas con lo que podamos llegar hasta ese momento. Hay algo de Ignacio Elso que básicamente reafirma un poco lo comentado por Eduardo Acuña y por Ulrike, ¿verdad? En términos de el autocontrol, el autocuidado del recurso, en lo que tiene que ver con ¿verdad? Los sistemas ilegales de extracción de agua, ripios, etc. ¿verdad? Y comparte, ¿verdad?, el concepto que se vertió de la política territorial comunitaria de bien común que hacía mención Eduardo Acuña. Creo que la de Sebastián Jofré, que viene después, sobre medidas propuestas en optimización, conducción y distribución de agua, entiendo que esa ya la respondió Felipe, ¿verdad? Bien. Voy a avanzar entonces con Edison Landeros, que dice cómo medidas que se han aplicado en otros países se podrían también incluir en medidas tarifarias para gestionar el consumo. ¿Ya? ¿Alguien de nuestro equipo que quiera compartir su reflexión o comentario a este tema de Edson Landeros? ¿Aló? Sí, adelante. Hola, Edison. Primero, para responder a alguien que preguntó, Jofre, cómo la paradoja de la agricultura, que mientras más eficiente la agricultura, se siembra más. Sí, eso tiene que ver con un tema de autocontrol, que eso se llama el efecto, no, en realidad más que un efecto rebote, es un efecto licencia. Es como cuando uno se compra un auto más económico y que gasta menos benzina, anda más. ¿Ah? Esto es exactamente lo mismo. Se supone que la idea es poder ser eficiente y no netear a cero la eficiencia por medio de que si soy más eficiente, siembro más. ¿Ah? Pero eso tiene que ver más bien con un tema humano, y nosotros podemos aplicar herramientas, pero es difícil regular el comportamiento humano, excepto que sea mediante regulación. En relación a las regulaciones tarifarias, sí, se pueden aplicar y existen numerosas regulaciones tarifarias, pero hay que tener un poco cuidado con eso, porque las regulaciones tarifarias en realidad responden a cómo se estructuran los sistemas en cada uno de los países. Entonces, a veces cuando uno visita los países, que es típico que uno visita los países así como que más parecido entre Australia, Nueva Zelanda, Israel, los Países Bajos, etc., hay que recordar que hay que tener mucho cuidado y ver caso a caso, porque las estructuras tarifarias responden a cómo está estructurado el sistema. Y creo que la comprensión de cómo está estructurado nuestro sistema muchas veces, a pesar de que la solución en otros países pueda ser espléndida, en la estructura de nuestro sistema tarifario podrían ser completamente engorrosas e incluso peor.
Entonces, un poco más que responderte, es decir, hablemos de cuál estructura tarifaria estamos hablando, de qué sistema de tarifa, y ver si es que en nuestra estructura ese sistema de tarifa aplica o no aplica para como una herramienta de gestión. Y eso depende de comparar la estructura de los sistemas, digamos. Por eso se hace un poquito más complejo llegar y decir, oye, ¿cómo podemos aplicar, no sé, un impuesto, o una regulación, qué sé yo, por bloque? Eso. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Tengo a Juan Pablo Rego, que plantea un tema que es súper interesante al respecto. Juan Pablo Rego de Ecosistema señala que el problema para reforestar las cuencas, ¿verdad? Pensando en las soluciones basadas en la naturaleza, es que cada vez llueve menos, y la tendencia que algunos expertos remontan a 30 años es que se agudiza en la última década y más aún en los últimos 5 años. Menciona que los glaciares se están reduciendo rápidamente y que por lo tanto el agua de riego también está escaseando en las localidades. Entonces, desde esa perspectiva lo que plantea Juan Pablo es cómo se reforesta o cómo se recuperan la parte alta de las cuencas en este contexto. No sé si Manuel Contreras quiere comentar lo que está planteando Juan Pablo en términos de las condiciones asociadas a sequía y a falta de agua como un elemento determinante para la restauración. Sí, gracias Diego, y gracias a la pregunta Juan Pablo. Esta pregunta es súper interesante porque hay un concepto básico detrás de las soluciones basadas en naturaleza, es que ellas son eficientes en los territorios, en los lugares en los cuales se generan las condiciones de clima, de topografía, de suelo, que son los requisitos mínimos para que ellos ocurran en esos lugares. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede llegar a reforestar o instalar una solución basada en naturaleza en un lugar, en los territorios donde no estén las condiciones mínimas para que ello ocurra. ¿Eso qué estoy queriendo decir? Que hay que llevar la solución a un ajuste con las propiedades de los territorios. A nivel global tenemos menos recarga, pero hay muchas singularidades en las cuencas, particularmente en los Maipos, en los cuales podemos identificar zonas, en las cuales por condiciones de humedad, por condiciones de precipitaciones, por condiciones de afloramientos de agua, se puede ocurrir, pueden mantenerse las condiciones para implementar una reforestación sin tener que estar regando, que obviamente no es el objetivo. Entonces, hay un análisis detallado que ya incluso el proyecto está realizando en ambas cuencas, de conocer cómo ha sido la evolución de los bosques en los últimos 20 años, a nivel de que un píxel, que estamos hablando de 1/4 hectárea, de manera de encontrar esos lugares, los territorios donde estas medidas pueden ser eficientes. No es plantar en cualquier lugar, no es reforestar en cualquier lugar, es encontrar el ajuste en donde se mantienen las condiciones locales apropiadas para implementar esta medida, y que esta medida ayude a la gestión de recursos hídricos en temas de favorecer la infiltración y la captura de agua. Les agradezco mucho la participación, los invito a cuidarse, a quedarse en sus casas en la medida de lo posible con sus familias, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.